Hollywood, un lugar donde nacieron los sueños y las ilusiones, nunca debían morir. En la pantalla eran héroes, fuertes, carismáticos, intocables. Hombres a los que toda mujer deseaba y todo hombre admiraba. Pero en cuanto se apagaban las cámaras, empezaba una historia muy distinta. Tras las puertas cerradas no aguardaban aplausos, sino silencio, desconfianza y traición. ¿Qué ocurre cuando el hombre más poderoso de Hollywood pierde el control en su propia casa? ¿Cuando el mayor seductor del mundo es humillado por su propio matrimonio? ¿Y cuando incluso los iconos más fuertes deben reconocer que la fama no puede protegerlos de un corazón roto? Hoy revelamos la oscura verdad que se esconde tras unas vidas perfectamente orquestadas, historias que Hollywood habría preferido ocultar para siempre. Y empezamos con el hombre que fue considerado el rey de Hollywood, pero que ni siquiera era rey en su propio hogar. 1. Clark Gable. Clark Gable, el hombre al que todo Hollywood veneraba como el rey, parecía tenerlo todo: fama, poder y un carisma que cautivaba a cualquier mujer. Sin embargo, tras esa sonrisa impecable, se ocultaba una verdad que casi nadie quería ver. En sus primeros matrimonios, Gable no era la estrella dominante, sino un hombre que se adaptaba, callaba y aguantaba. Su primera esposa, Josephine Dillon, fue mucho más que una simple esposa. Ella lo moldeó, invirtió en su aspecto, corrigió su forma de hablar y lo convirtió en el hombre al que el mundo admiraría más tarde. Pero ese control tenía un precio. Mientras Gable intentaba ascender en Hollywood, ella llevaba su propia vida en segundo plano, y los rumores sobre otros hombres no eran ningún secreto. Aún así, él permaneció en silencio, demasiado dependiente de ella y demasiado hambriento de éxito como para arriesgarlo todo. También su segundo matrimonio con Rhea Langham siguió el mismo patrón. La riqueza, la elegancia y el estatus social lo rodeaban, pero tras las puertas se repetía un escenario familiar. Mientras Gable trabajaba, otros hombres aparecían en la vida de ella, de forma discreta pero lo suficientemente visible como para sembrar la duda. Y de nuevo, él eligió el silencio, para mantener la imagen que debía proyectar al exterior. Solo con Carol Lombard, todo cambió. Por primera vez conoció a una mujer que no quería moldearlo ni controlarlo, sino que era su igual. Su relación estaba llena de energía, humor y auténtica pasión. A su lado, Gable dejó de interpretar un papel y empezó a vivir de verdad. Pero justo cuando encontró lo que siempre había buscado, esa felicidad le fue arrebatada. Clark Gable pudo haber sido el rey de Hollywood, pero su camino hasta allí estuvo marcado por la humillación silenciosa y la pérdida de control. Y eso es precisamente lo que hace que su historia sea una de las más trágicas tras el esplendor de la época dorada. 2. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, el epítome de la dureza y la fuerza masculina, era en la pantalla un hombre que nunca flaqueaba. Sin embargo, en su propio hogar vivía una realidad que se parecía más a una lúgubre película de cine negro que a un triunfo. Su matrimonio con Mayo Method estuvo marcado por el caos, el alcohol y arrebatos emocionales que convertían cada discusión en una guerra. Tras las puertas cerradas de su casa, las peleas escalaban hasta convertirse en escenas estruendosas. La vajilla se rompía y las palabras herían más profundamente que cualquier arma. Mientras Bogart intentaba preservar su imagen de hombre inquebrantable, circulaban rumores sobre el comportamiento de su esposa y sobre hombres extraños que entraban y salían mientras él callaba. En una época en la que no se permitía la debilidad, no le quedaba más remedio que soportarlo todo. Irónicamente, la envidia de ella solía reflejar sus propios secretos. Cuanto más lo acusaba, más se perdía la relación en la desconfianza y los romances ocultos. Sus amigos describían su hogar como un lugar donde el amor había sido sustituido hace tiempo por la ira. Solo cuando Bogart conoció a Lauren Bacall, cambió su vida. En ella encontró algo que no sentía desde hacía mucho: paz, comprensión y afecto real. Cuando finalmente se marchó, no fue un escándalo, sino un acto de liberación de un matrimonio que lo había ido destruyendo lentamente. Humphrey Bogart siguió siendo el hombre fuerte para el mundo, pero pocos sabían cuánto le había costado mantener esa imagen. En 3, Gary Cooper. Gary Cooper era considerado el modelo perfecto: tranquilo, honorable,
un hombre de principios. En la pantalla representaba la moral y la fortaleza, pero su vida privada contaba una historia muy distinta. Su largo matrimonio con Verónica Rocky Balfe no fue un vínculo romántico, sino un acuerdo silencioso, basado en reglas que nunca se pronunciaron. Nada de escándalos, nada de vergüenzas, nada de sentimientos que se salieran de control. Mientras Cooper mantenía romances con algunas de las mujeres más conocidas de Hollywood, su esposa seguía siendo exteriormente la anfitriona perfecta, elegante y comedida. Ella lo sabía todo, pero no decía nada. En su mundo, la discreción era más importante que la verdad. Sin embargo, con el tiempo, ella también empezó a seguir su propio camino, buscando atención y cercanía en hombres que le daban lo que ya no encontraba en su matrimonio. Así surgió una relación en la que ambas partes cruzaban los mismos límites sin admitirlo nunca abiertamente. Vivían juntos, sonreían para el público y mantenían la imagen de una familia perfecta, mientras que, en la sombra, hacía tiempo que regían otras normas. Solo cuando la relación de Cooper con Patricia Neal se volvió demasiado profunda, demasiado real, se rompió este frágil equilibrio. Los sentimientos nunca habían formado parte del trato. Por primera vez, el silencio se convirtió en confrontación, e incluso el siempre controlado Cooper tuvo que ceder. Nunca se separaron. En su lugar, permanecieron juntos, unidos no por el amor, sino por un entendimiento tácito. Un matrimonio que sobrevivió, pero que nunca volvió a ser inocente. Mickey Rooney. Mickey Rooney fue una vez la mayor estrella infantil de Estados Unidos, un rostro radiante lleno de energía y carisma. Pero tras esa sonrisa se escondía un hombre que nunca encontró la paz en el amor. 8 matrimonios, innumerables romances y una vida llena de extremos emocionales lo convirtieron en una figura trágica entre bastidores. Su relación con Ava Gardner comenzó como un cuento de hadas, pero pronto quedó claro que Rooney no podía resistirse a la tentación. Mientras él mismo era infiel constantemente, reaccionaba con celos e ira cuando sus esposas también empezaban a seguir sus propios caminos. Ahí residía precisamente la ironía de su vida. Podía engañar, pero no soportaba ser engañado. Este patrón se repitió una y otra vez. Cada nuevo matrimonio empezaba con esperanza y terminaba en el mismo caos de desconfianza, heridas y traiciones mutuas. Para Rooney, la atención era como una droga, algo que necesitaba constantemente para llenar su vacío interior. Hacia afuera, seguía siendo el encantador artista al que América amaba, pero en privado, era un hombre que nunca había aprendido a mantener una cercanía real. Y al final, de todas sus relaciones, quedó sobre todo una cosa: la certeza de que la fama no es garantía de amor. Skone Corazon, Lucille Ball y Desi Arnaz. Lucille Ball y Desi Arnaz eran la pareja perfecta para millones de espectadores. En I Love Lucy hacían reír al mundo. Parecían inseparables, llenos de energía y amor. Pero tras las cámaras, esa misma ilusión se desmoronaba pieza a pieza. La infidelidad de Desi no era un secreto en Hollywood. Las fiestas, las mujeres y una vida sin límites formaban parte de su día a día. Mientras tanto, Lucy mantenía de cara al exterior la imagen de la esposa fiel. Sonreía para el público e ignoraba los rumores todo el tiempo que podía. Pero incluso su paciencia tenía un límite. En lugar de reaccionar de forma ruidosa, tomó una decisión silenciosa. Si él podía permitirse todo, ella también se tomaría su libertad, aunque sin escándalos. Sus relaciones se mantuvieron discretas, casi invisibles, pero emocionalmente supusieron para ella una vía de escape de un matrimonio que ya había perdido interiormente hacía mucho tiempo. A pesar de todo, a los dos los unía algo más que el dolor. Su historia compartida, su éxito y los recuerdos los mantuvieron unidos de una forma extraña incluso después del divorcio. No podían vivir realmente el uno con el otro, pero tampoco del todo el uno sin el otro. Lucille y Desi no eran solo una pareja de televisión. Eran la prueba de que incluso el amor más grande puede romperse bajo la presión de la fama y la traición. 6. Tony Curtis. Tony Curtis y Janet Leigh eran considerados la pareja ideal de Hollywood. Jóvenes, guapos y aparentemente perfectos. Para el público, encarnaban exactamente aquello en lo que todo el mundo quería creer. Pero tras las brillantes portadas de las revistas, su relación empezó a desmoronarse lentamente.
Tony era un hombre que necesitaba atención. El éxito solo empeoró las cosas. En el set, en las fiestas o incluso en las inmediaciones de su esposa, buscaba constantemente nuevas confirmaciones. Sus aventuras no eran un secreto, sino un patrón que se repetía una y otra vez, mientras Janet mantenía hacia afuera la fachada del matrimonio perfecto. Sin embargo, ella era más fuerte de lo que muchos pensaban. Cuando se dio cuenta de que nada cambiaría, no optó por el drama, sino por la distancia. Silenciosamente empezó a construir sus propios vínculos emocionales, lejos de los escándalos, pero llenos de significado para su propio equilibrio. Fue precisamente ese silencio lo que lo cambió todo. Mientras los traspiés de Tony eran ruidosos y visibles, Janet se retiraba cada vez más hacia su interior. Su matrimonio se convirtió en una coexistencia en la que la cercanía solo se fingía. Al final no solo se rompió una relación, sino también la imagen de una pareja perfecta. Y Tony se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido precisamente lo que nunca supo apreciar de verdad. Serie 7. Robert Walker. Robert Walker tenía el rostro de un héroe inocente, dulce, tranquilo y lleno de esperanza. Pero su historia es quizá la más trágica de todas. Su matrimonio con Jennifer Jones comenzó por amor real, lejos de la fama y el cálculo. Dos jóvenes que creían juntos en su futuro. Pero todo cambió cuando ella conoció al poderoso productor David O. Selznick. Él vio en Jennifer no solo a una mujer, sino un proyecto al que podía dar forma. Con su creciente influencia, cambió la vida de ella y finalmente también su corazón. El romance no fue un secreto. Se desarrolló abiertamente ante los ojos de toda la industria. Para Walker no había escapatoria. Enfrentarse a un hombre como Selznick significaba arriesgar su propia carrera. Así que guardó silencio mientras su matrimonio se desmoronaba ante los ojos de todos. Lo que siguió no fue un colapso estruendoso, sino un lento hundimiento en el dolor y la soledad. Cuando finalmente llegó el divorcio, él ya estaba perdido por dentro. Sus papeles posteriores mostraban una oscuridad que no era fingida, sino que procedía de su propia vida. Y no mucho después, su historia terminó demasiado pronto. Robert Walker no solo fue abandonado por su esposa, sino por todo un mundo en el que el poder era más fuerte que el amor, y eso es precisamente lo que hace que su destino sea tan inolvidablemente triste. Hollywood nos ha enseñado a creer en cuentos de hadas, en luces brillantes, rostros perfectos e historias de amor que deben durar para siempre. Pero tras todo ese esplendor se oculta una verdad que está muy lejos de lo que queríamos ver. Estos hombres, que parecían leyendas, al final solo eran seres humanos, con heridas reales que nadie debía ver. Pudieron conquistar el mundo, pero no salvar sus propios matrimonios. Eran admirados por millones, pero no encontraban seguridad en su propio hogar. Y tal vez lo más trágico no sea la traición en sí, sino el silencio con el que tuvieron que soportarla, solo para mantener la imagen en la que el mundo quería creer. ¿Qué piensas tú? ¿Trae la fama realmente la felicidad? ¿O es solo una ilusión perfecta que oculta la verdad? Si quieres saber más sobre los oscuros secretos que se esconden tras la dorada fachada de Hollywood, no olvides suscribirte al canal, porque las historias que hay tras la fama a menudo son mucho más intensas de lo que uno jamás podría imaginar.